Bienvenidos, guardianes. Hoy exploraremos juntos algunos de los cuentos más fascinantes y oscuros de los hermanos Grimm. Desde el astuto ingenio de Hansel y Gretel hasta los giros mágicos del rey Pico de Tordo, el agua de la vida y el príncipe rana. Cada historia nos lleva a un mundo de peligros, valentía y lecciones ocultas. Descubriremos el lado más encantador y misterioso de estos cuentos que han perdurado por siglos. Érase una vez un leñador muy pobre que tenía dos hijos, un niño llamado Hansel y una niña llamada Gretel. Había vuelto a casarse después de que la madre de los niños falleciera. El leñador quería mucho a sus hijos, pero un día una terrible hambruna asoló la región. Casi no tenían nada para comer, y una noche la malvada esposa del leñador le dijo: «No podremos sobrevivir los 4 otro invierno. Deberemos llevar a los niños mañana al corazón del bosque cuando salgamos a trabajar. Les daremos un pedazo de pan a cada uno y luego los dejaremos allí para que no encuentren el camino de regreso a casa». El leñador se negó a esta idea porque amaba a sus hijos y sabía que si los dejaba en el bosque morirían de hambre o devorados por las fieras. Pero su esposa insistió: «Tonto, ¿no te das cuenta de que si no dejas a los niños en el bosque, entonces los 4 moriremos de hambre?» Y tanto insistió la malvada mujer que finalmente convenció a su marido de abandonar a los niños en el bosque. Afortunadamente, los niños estaban aún despiertos y escucharon todo lo que planearon sus padres. «Gretel», dijo Hansel a su hermana, «no te preocupes, ya tengo la solución». A la mañana siguiente, todo ocurrió como se había planeado. La mujer levantó a los pequeños muy temprano, les dio un pedazo de pan a cada uno y los 4 emprendieron la marcha hacia el bosque. Lo que el leñador y su mujer no sabían era que durante la noche, Hansel había salido al jardín para llenar sus bolsillos de guijarros blancos. Ahora, mientras caminaban, Hansel iba dejando caer los guijarros uno a uno, formando un camino para evitar que se perdieran. Cuando llegaron a la parte más densa del bosque, encendieron un fuego y sentaron a los niños en un árbol caído. «Aguarden aquí hasta que terminemos de trabajar», les dijeron. Por largas horas los niños esperaron hasta que se hizo de noche. Ellos permanecieron junto al fuego, tranquilos porque oían a lo lejos un clap clap que supusieron sería el hacha de su padre trabajando. Pero ignoraban que su madrastra había atado una rama a un árbol para que hiciera ese ruido al ser movida por el viento. Cuando la noche se hizo más oscura, Gretel decidió que era tiempo de volver, pero Hansel le dijo que debían esperar a que saliera la luna. Cuando la luna iluminó los guijarros blancos dejados por Hansel, fue como si delante de ellos hubiera un camino de plata. A la mañana siguiente, los 2 niños golpearon la puerta de su padre. «¡Hemos llegado!», gritaron. La madrastra estaba furiosa, pero el leñador se alegró inmensamente, pues lamentaba mucho lo que había hecho. Vivieron nuevamente los 4 juntos un tiempo más, pero a los pocos días, una hambruna aún más terrible que la anterior volvió a devastar la región. El leñador no quería separarse de sus hijos, pero una vez más, su esposa lo convenció de que era la única solución. Los niños oyeron esto una segunda vez, pero esta vez Hansel no pudo salir a recoger guijarros porque su madrastra había cerrado con llave la puerta para evitar que los niños pudieran escapar. «No importa», le dijo Hansel a Gretel, «no te preocupes, algo se me ocurrirá mañana». Aún no había salido el sol cuando los 4 dejaron la casa. Hansel fue dejando caer a lo largo del camino las migas de pan que le habían dado antes de partir. Nuevamente los dejaron junto al fuego en lo profundo del bosque y esperaron mucho tiempo sentados allí. Cuando empezó a oscurecer, quisieron regresar, pero ¡oh, qué sorpresa se llevaron al comprobar que todas las miguitas dejadas por Hansel se las habían comido las aves del bosque y no quedaba ni una sola! Solos, con mucha hambre y llenos de miedo,
Los dos niños se encontraron en un bosque espeso y oscuro del que no podían hallar la salida. Vagaron durante muchas horas hasta que por fin encontraron un claro donde sus ojos descubrieron la maravilla más grande que jamás hubiesen imaginado. Una casita hecha de dulces. Los techos eran de chocolate, las paredes de mazapán, las ventanas de caramelo, las puertas de turrón y el camino de confites. Un verdadero manjar, dijo Hansel, quien corrió hacia la casita. Ven, Gretel, yo comeré del techo y tú podrás comerte las ventanas. Así, los niños se abalanzaron sobre la casa y comenzaron a devorarla, sin notar que sigilosamente salía a su encuentro una malvada bruja, quien inmediatamente los llamó e invitó a entrar. Veo que querían comer mi casa, dijo la bruja, pues ahora yo los voy a comer a ustedes. Y así diciendo los tomó prisioneros. Los examinó y luego dijo, tú, la niña, dijo mirando a Gretel, me servirás para ayudarme mientras engordamos al otro que está muy flacucho. Así, cuando lo coma, no solo lameré los huesos. Y sin prestar atención a las lágrimas de los niños, tomó a Hansel y lo metió en un diminuto cuarto, esperando el día en que estuviera lo suficientemente gordo para comérselo. Una noche, mientras la bruja dormía, los niños empezaron a crear un plan. Como la bruja es muy corta de vista, dijo Gretel, cuando ella te pida que le muestres un dedo para ver si ya estás rellenito, tú le mostrarás este huesito de pollo. Así sentirá lo huesudo de tu mano y decidirá esperar un tiempo más. Ambos estuvieron de acuerdo con la idea. Sin embargo, y como era de esperarse, esa situación no podía durar para siempre, y un mal día la bruja vociferó. Ya estoy cansada de esperar a que este niño engorde. Come y come todo el día y sigue flaco como el día que llegó. Entonces encendió un gigantesco horno y le gritó a Gretel, «Métete dentro para ver si ya está caliente». Pero la niña, que sabía que la bruja quería atraparla también para comérsela, replicó, «No sé cómo hacerlo». «Quítate de ahí, tonta», gritó la bruja moviendo los brazos y lanzando maldiciones. «Es lo más fácil del mundo, te mostraré cómo hacerlo». Y se metió dentro del horno. Gretel, sin dudar un momento, cerró la pesada puerta y dejó allí atrapada a la malvada bruja, quien, dando grandes gritos, pedía que la sacaran de aquel horno. Así fue como, ese día, la bruja murió quemada en su propia trampa. Gretel corrió junto a su hermano y lo liberó de su prisión. Los niños descubrieron que en la casa de la bruja había grandes bolsas con montones de piedras preciosas y perlas. Llenaron sus bolsillos lo más que pudieron y a toda prisa dejaron aquel bosque encantado. Caminaron y caminaron sin descansar hasta que finalmente dieron con la casa de su padre, quien, al verlos llegar, se llenó de júbilo, pues desde que los había abandonado no había pasado un solo día sin que lamentara su decisión. Los niños corrieron a abrazarlo y tras el reencuentro, el padre les contó que la malvada esposa había muerto y que nunca más volvería a lastimarlos. Entonces, los niños vaciaron sus bolsillos ante los incrédulos ojos de su padre, quien nunca más volvió a padecer necesidad alguna. Tenía un rey, una hija que era hermosa por encima de toda ponderación, pero tan orgullosa y soberbia que no encontraba ningún pretendiente de su gusto. Uno tras otro los rechazaba a todos y encima se burlaba de ellos. Un día, el rey dispuso una gran fiesta e invitó a todos los mozos casaderos de varias leguas a la redonda. Fueron colocados en fila, por orden de rango. En primer lugar, los reyes. Después, los duques, los príncipes, los condes y varones y finalmente los caballeros. Pasóles revista la princesa, pero a cada uno tuvo algo que objetar. Este era demasiado gordo. «Vaya tonel», exclamaba. El segundo demasiado larguirucho, flaco y largo, no tiene garbo. El tercero demasiado bajo, gordo y bajo, un estropajo. El cuarto demasiado pálido, parece la muerte. El quinto demasiado rojo, vaya gallo.
El sexto no era bastante derecho, leña verde, secada detrás de la estufa. Y así sucesivamente, en todos descubría algún defecto. Pero de quien más se burló fue de un bondadoso rey, que figuraba entre los primeros y cuya barbilla era un poco saliente. ¡Ja, ja!, exclamó la princesa soltando la carcajada. Este tiene una barbilla que parece el pico de un tordo, por lo que en adelante le dieron el sobrenombre de Pico de Tordo. El viejo rey, empero, viendo que su hija no hacía sino mofarse de todos los pretendientes y humillarlos, irritóse de tal manera que juró casar a su hija con el primer mendigo que llegase a su puerta. Al cabo de pocos días, presentóse un organillero que después de cantar al pie de las ventanas, pidió limosna. Al enterarse el rey, dijo: «¡Traedme a ese hombre!». Compareció ante él el pordiosero, todo sucio y harapiento, cantó ante el rey y la princesa, y cuando hubo terminado, pidió una recompensa. Díjole el rey: «Me ha gustado tanto tu canción, que voy a darte a mi hija por esposa». Asustóse la princesa, pero el rey le dijo: «Juré casarte con el primer mendigo que se presentara, y voy a cumplir mi juramento». No valieron súplicas. Fue llamado el cura, y la doncella hubo de contraer matrimonio, quieras que no, con el organillero. Terminada la ceremonia, dijo el rey: «No es propio que, siendo la mujer de un mendigo, sigas viviendo en mi palacio. Vete pues con tu marido». Marcháronse los recién casados, llevándola el mendigo de la mano y caminando los dos a pie. Al pasar frente a un bosque, preguntó ella: «¿De quién es este bosque tan hermoso?». «Del rey Pico de Tordo, que quiso ser tu esposo. Si lo hubieses querido, ahora tuyo sería». «Ay, desdichada de mí, ¿por qué a Pico de Tordo no le dije que sí?». Pasaron luego por un prado y ella volvió a preguntar: «¿De quién es este grande y verde prado?». «Del rey Pico de Tordo, a quien has despreciado. Si lo hubieses querido, ahora tuyo sería». «Ay, desdichada de mí, ¿por qué a Pico de Tordo no le dije que sí?». Y al llegar a una gran ciudad, preguntó ella de nuevo: «¿De quién es esta ciudad tan bella y populosa?». «Del rey Pico de Tordo, que te pidió por esposa. Si lo hubieses querido, ahora tuya sería». «Ay, desdichada de mí, ¿por qué a Pico de Tordo no le dije que sí?». «Basta», dijo en esto el mendigo. «No me gusta que estés siempre deseando a otro hombre. ¿No soy yo bastante para ti?». Al fin llegaron a una casa pequeñísima, y ella preguntó: «Santo Dios, vaya casita extraña. ¿De quién puede ser esta cabaña?». Respondió el músico: «Es mi casa y la tuya donde viviremos». La princesa hubo de inclinarse para franquear la puerta, tan baja era. «¿Dónde están los criados?», preguntó ella. «¿Criados?», replicóle el mendigo. «Tendrás que hacer tú lo que quisieras que te hiciesen. Enciende fuego enseguida, pon agua a calentar y prepara la comida. Yo estoy cansado». Pero la hija del rey no entendía de cocina, ni sabía cómo encender fuego, y el mendigo no tuvo más remedio que intervenir para que las cosas saliesen medio bien. Después de su parca comida fuéronse a dormir, y por la mañana él la obligó a levantarse muy temprano, pues debía atender a los quehaceres de la casa. Así vivieron unos días, consumiendo todas sus provisiones, y entonces dijo el hombre: «Mujer, gastar y no ganar nada no puede ser, tendrás que trenzar cestas». Salió el hombre a cortar mimbres y los trajo a casa. La joven empezó a trenzarlos, pero eran duros y le lastimaban las delicadas manos. «Bien veo que no sirves para esto», dijo el marido. «Mejor será que hiles, tal vez lo hagas mejor». Instalóse ella y se esforzó en hilar, pero la recia hebra no tardó en herirle los dedos, haciendo brotar la sangre. «Ya lo ves», díjole el hombre. «No sirves para ningún trabajo, mal negocio he hecho contigo. Probaremos a montar un comercio de alfarería, irás al mercado a vender ollas y pucheros». «Dios mío», pensó ella, «si aciertan a pasar por el mercado gentes del reino de mi padre y me ven allí sentada vendiendo cacharros, ¿cómo se burlarán de mí?». Pero no hubo más remedio, o resignarse o morirse de hambre.
La primera vez la cosa fue bastante bien, pues la hermosura de la joven atraía a la gente que pagaba lo que ella pedía, e incluso algunos le dieron el dinero sin llevarse la mercancía. El matrimonio vivió un tiempo de lo ganado, y al terminarse el dinero, el hombre se procuró otra partida de ollas y cazuelas. Situóse la princesa en un ángulo de la plaza y expuso los objetos a su alrededor. De pronto acercóse a caballo un húsar borracho. Iba al trote y metiéndose en medio de los cacharros, en un momento los redujo todos a pedazos. Echóse la joven a llorar y, angustiada, no sabía qué hacer. «¡Ay, qué será de mí!», exclamó. «¿Qué va a decir mi marido?». Corrió a su casa y le explicó el percance. «¿A quién se le ocurre ponerse en el ángulo de la plaza con vasijas de barro?», increpóla el marido. «Bueno, déjate de llorar. Bien veo que no sirves para ningún trabajo serio. He estado en el palacio de nuestro rey a preguntar si necesitaban una asistenta de cocina y me han prometido ocuparte. Así te ganarás la comida». Y ahí tenemos a la princesa convertida en asistenta de cocina, ayudando al cocinero y encargándose de los trabajos más rudos. Se metió unos pucheritos en los bolsillos y en ellos guardaba lo que le daban de las sobras. Lo llevaba a su casa y de aquello comían los dos. Corrió que debía celebrarse la boda del hijo mayor del rey, y la pobre mujer, deseosa de presenciar la fiesta, se colocó en la puerta de la sala. Cuando, ya encendidas las luces, empezaron a entrar los invitados, si uno bellamente ataviado, el otro más, ella, al ver tanta pompa y magnificencia, acordóse con amargura de su suerte y maldijo su orgullo y soberbia, culpables de su humillación y miseria. De los manjares tan apetitosos que eran traídos y llevados por los camareros y cuyos aromas llegaban hasta ella, los criados le arrojaban de vez en cuando unos bocados que la mujer guardaba en sus pucheritos para llevarlos a casa. Entró el príncipe vestido de terciopelo y seda, con cadenas de oro alrededor del cuello, y al ver a aquella hermosa mujer de pie junto a la puerta, tomóla de la mano para bailar con ella. Pero la princesa se resistió, asustada, pues reconoció en el doncel al rey Pico de Tordo, su ex pretendiente, al que rechazara y ofendiera con sus burlas. De nada le sirvió su resistencia, pues él la obligó a entrar en la sala. Rompiósele la cinta con que ataba sus pucheros, y estos cayeron al suelo, desparramándose la sopa y demás viandas. Todos los presentes prorrumpieron en carcajadas y burlas, quedando ella avergonzada y deseando que la tierra se abriese bajo sus pies. Corrió a la puerta para huir, pero en la escalera un hombre la alcanzó y la obligó a retroceder. Al mirarlo ella, encontróse de nuevo con el rey Pico de Tordo, el cual le dijo afectuosamente: «Nada temas, yo y el músico con quien has estado viviendo en la cabaña somos el mismo hombre. Por tu amor me disfracé así, y el húsar que te rompió la mercancía fui también yo. Todo lo hice para humillar tu orgullo y castigarte por tu soberbia que te incitó a burlarte de mí». La princesa, llorando amargamente, dijo: «Fui muy injusta y no merezco ser tu esposa». Pero él le replicó: «Tranquilízate, todo pasó y ahora celebraremos nuestra boda». Y las camareras entraron y le pusieron preciosos vestidos. Vino su padre, y toda la corte acudió a felicitarla por su casamiento con el rey Pico de Tordo. Y entonces sí que todo fueron fiestas y alegría. Ojalá hubiésemos estado tú y yo. Había una vez un rey que enfermó gravemente. No había nada que pudiera aliviar su dolor ni mejorar su condición. Después de mucho deliberar, los sabios del reino determinaron que solo el agua de la vida, una medicina tan difícil de encontrar que nadie conocía a alguien que la hubiera conseguido, podría curar al rey. El rey tenía 3 hijos, y el mayor de ellos decidió partir en busca de la exótica medicina. «Sin duda, si logro que mejore, mi padre me recompensará generosamente», pensaba, pues le importaba más el oro que la salud de su padre.
En su camino, el príncipe se encontró con un pequeño hombrecillo que le preguntó cuál era su destino. «¿Qué te importa eso a ti, enano? Déjame seguir mi camino», respondió el príncipe de manera brusca. El duende, ofendido por la mala educación del príncipe, utilizó sus poderes para desviar su camino hacia una garganta en las montañas que cada vez se estrechaba más, hasta que ni el caballo pudo dar la vuelta, quedando ambos atrapados. Al ver que su hermano no regresaba, el segundo hijo decidió emprender también el viaje en busca de la medicina para su padre. «Toda la recompensa será para mí», pensaba con ambición. No había recorrido mucho cuando el duende se le apareció y le preguntó hacia dónde se dirigía. «¿Qué te importa a ti? Apártate de mi camino, enano», exclamó el segundo príncipe. El duende se hizo a un lado, no sin antes maldecirlo, haciéndole caer en la misma trampa que su hermano mayor, atrapado en un paso de las montañas que se estrechaba cada vez más, hasta inmovilizar tanto al caballo como al jinete. Al pasar los días y no tener noticias de sus hermanos, el hijo menor del rey decidió ir en su búsqueda y, de paso, encontrar el agua milagrosa para sanar a su padre. Cabalgando por su camino, se encontró con el mismo hombrecillo, quien también le preguntó cuál era su destino. «Mi padre está muy enfermo, busco el agua de la vida, que es la única cura para él», respondió el joven príncipe. «¿Sabes ya a dónde debes dirigirte para encontrarla?», preguntó el duende. «Aún no. ¿Podrías ayudarme, duendecillo? Has resultado ser amable y humilde, y por ello mereces mi favor. Toma esta varilla y estos 2 panes, y dirígete hacia el castillo encantado. Toca la cancela 3 veces con la vara y arroja un pan a cada una de las 2 bestias que intentarán devorarte. Busca entonces la fuente del agua de la vida tan rápido como puedas, pues si dan las 12 y sigues dentro del castillo, nunca más podrás salir», añadió el duendecillo. Después de varios días, el príncipe llegó al castillo encantado. Tocó 3 veces la cancela con la vara mágica, amansó a las bestias con los panes y llegó a una estancia donde encontró a una preciosa muchacha. «Por fin se ha roto el hechizo. En agradecimiento, me casaré contigo si vuelves dentro de 1 año», le dijo la joven. Contento por el ofrecimiento, el príncipe buscó rápidamente la fuente de la que manaba el agua de la vida, llenó un frasco con ella y salió del castillo antes de las 12. De camino de vuelta al palacio, se encontró nuevamente con el duende, a quien relató su experiencia y le preguntó: «Mis hermanos partieron hace tiempo y no los he vuelto a ver. ¿Sabes dónde puedo encontrarlos? Están atrapados por la avaricia y el egoísmo, pero tu bondad los liberará. Vuelve a casa y los encontrarás en el camino, pero cuídate de ellos». Tal como había predicho el duende, el menor encontró a sus 2 hermanos antes de llegar al castillo del rey. Los 3 se dirigieron a ver a su padre, quien, después de tomar el agua de la vida, se recuperó por completo e incluso pareció rejuvenecer. El menor de los hermanos le contó entonces a su padre sobre su compromiso con la princesa, y éste, orgulloso, le dio su más sincera bendición para la boda. Cerca de la fecha pactada, el menor de los príncipes se dispuso a partir en busca de su amada. La princesa, ansiosa por su llegada, ordenó extender una carretera de oro desde su palacio hasta el camino para dar la bienvenida a su futuro esposo. «Dejad pasar a quien venga por el centro de la carretera», dijo a los guardianes. «Cualquier otro será un impostor». Los 2 hermanos mayores, envidiosos, tramaron por separado llegar antes que él y presentarse ante la princesa como sus libertadores. «Suplantaré a mi hermano y desposaré a la princesa», pensaba cada uno de ellos. El primero en llegar fue el hermano mayor, quien al ver la carretera de oro pensó que la estropearía si la pisaba. Así que rodeó la carretera y se presentó a los guardias por la derecha, proclamándose el rescatador de la princesa. Pero los guardianes, obedientes, le negaron el paso.
El segundo hermano llegó después, pero apartó al caballo de la carretera por miedo a estropearla, tomando el camino de la izquierda hasta llegar a los guardias, quienes tampoco le permitieron entrar. Por último, llegó el hermano menor, quien, absorto en sus pensamientos sobre la princesa, ni siquiera notó cuando su caballo comenzó a caminar por la carretera de oro. Al llegar a la puerta, los guardias le abrieron enseguida y allí estaba la princesa, esperándolo con los brazos abiertos, llena de alegría y reconociéndolo como su salvador. Los esponsales duraron varios días y trajeron mucha felicidad a la pareja, que también invitó al rey, quien nunca volvió a enfermar. En aquellos tiempos, cuando se cumplían todavía los deseos, vivía un rey, cuyas hijas eran todas muy hermosas, pero la más pequeña era más hermosa que el mismo sol, que cuando la veía se admiraba de reflejarse en su rostro. Cerca del palacio del rey había un bosque grande y espeso, y en el bosque, bajo un viejo lilo, había una fuente. Cuando hacía mucho calor, iba la hija del rey al bosque y se sentaba a la orilla de la fresca fuente. Cuando iba a estar mucho tiempo, llevaba una bola de oro que tiraba a lo alto y la volvía a coger, siendo este su juego favorito. Pero sucedió una vez que la bola de oro de la hija del rey no cayó en sus manos cuando la tiró a lo alto, sino que fue a parar al suelo y de allí rodó al agua. La hija del rey la siguió con los ojos, pero la bola desapareció, y la fuente era muy honda, tan honda que no se veía su fondo. Entonces comenzó a llorar, y lloraba cada vez más alto y no podía consolarse, y cuando se lamentaba así, oyó una voz que decía: «¿Qué tienes, hija del rey, que te lamentas de modo que puedes enternecer a una piedra?» Miró entonces a su alrededor para ver de dónde salía la voz, y vio una rana que sacaba del agua su asquerosa cabeza. «Ah, ¿eres tú, vieja azotacharcos?», le dijo. «Lloro por mi bola de oro que se me ha caído a la fuente». «Tranquilízate y no llores», le contestó la rana. «Yo puedo sacártela, pero ¿qué me das si te devuelvo tu juguete?». «Lo que quieras, querida rana», le dijo. «Mis vestidos, mis perlas y piedras preciosas y hasta la corona dorada que llevo puesta». La rana contestó: «Tus vestidos, tus perlas y piedras preciosas y tu corona de oro no me sirven de nada. Pero si me prometes amarme y tenerme a tu lado como amiga y compañera en tus juegos, sentarme contigo a tu mesa, darme de beber en tu vaso de oro, de comer en tu plato y acostarme en tu cama, yo bajaré al fondo de la fuente y te traeré tu bola de oro». «Ah», le dijo, «te prometo todo lo que quieras si me devuelves mi bola de oro». Pero pensó para sí: «¿Cómo charla esa pobre rana? Porque canta en el agua entre sus iguales. Se figura que puede ser compañera de los humanos». La rana, en cuanto recibió la promesa, hundió su cabeza en el agua, bajó al fondo y un rato después apareció de nuevo, llevando en la boca la bola, que arrojó en la hierba. La hija del rey, llena de alegría en cuanto vio su hermoso juguete, lo cogió y se marchó con él, saltando. «Espera, espera», le gritó la rana. «Llévame contigo, yo no puedo correr como tú». Pero de poco le sirvió gritar lo más alto que pudo, pues la princesa no le hizo caso, corrió hacia su casa y olvidó muy pronto a la pobre rana, que tuvo que quedarse en su fuente. Al día siguiente, cuando se sentó a la mesa con el rey y los cortesanos, y cuando comía en su plato de oro, oyó algo subir por la escalera de mármol, que cuando llegó arriba, llamó a la puerta y dijo: «Hija del rey, la más pequeña, ábreme». La princesa se levantó y quiso ver quién estaba fuera, pero en cuanto abrió, vio a la rana delante de ella. Cerró la puerta corriendo, se sentó enseguida a la mesa y se puso muy triste. El rey, al ver su tristeza, le preguntó: «Hija mía, ¿qué tienes? ¿Hay a la puerta algún gigante y viene a llevarte?». «Ah, no», contestó, «no es ningún gigante, sino una fea rana». «¿Qué quiere la rana?». «Ay, amado padre,
Cuando estaba yo ayer jugando en el bosque junto a la fuente, se me cayó al agua mi bola de oro. Y como yo lloraba, fue a buscarla la rana, después de haberme exigido la promesa de que sería mi compañera. Pero nunca creí que pudiera salir del agua. Ahora ha salido ya y quiere entrar. Mientras tanto, llamaba por segunda vez diciendo: «Hija del rey, la más pequeña, ábreme. ¿No recuerdas lo que me dijiste ayer junto a la fría agua de la fuente? Hija del rey, la más pequeña, ábreme». Entonces dijo el rey: «Debes cumplir lo que le has prometido, ve y ábrele». Fue y abrió la puerta, y entró la rana, yendo siempre junto a sus pies hasta llegar a su silla. Se colocó allí y dijo: «Ponme encima de ti». La niña vaciló hasta que lo mandó el rey. Pero cuando la rana estuvo ya en la silla, dijo: «Quiero subir encima de la mesa». Y así que la puso allí, dijo: «Ahora acércame tu plato dorado para que podamos comer juntas». Lo hizo enseguida, pero se vio bien que no lo hacía de buena gana. La rana comió mucho, pero dejaba casi la mitad de cada bocado. Al fin dijo: «Estoy harta y cansada. Llévame a tu cuartito y échame en tu cama y dormiremos juntas». La hija del rey comenzó a llorar y receló que no podría descansar junto a la fría rana, que quería dormir en su hermoso y limpio lecho. Pero el sapo se incomodó y dijo: «No debes despreciar a quien te ayudó cuando estabas en apuros». Entonces la cogió con sus 2 dedos, la llevó y la puso en un rincón. Pero en cuanto estuvo en la cama, la rana se acercó arrastrándose y le dijo: «Estoy cansada, quiero dormir tan bien como tú, súbeme, o se lo digo a tu padre». La princesa se enfadó entonces mucho, la cogió y la tiró contra la pared con todas sus fuerzas. «Ahora descansarás, rana asquerosa». Pero cuando cayó al suelo, la rana se convirtió en el hijo de un rey con ojos hermosos y amables. Desde entonces, por voluntad de su padre, se convirtió en su querido compañero y esposo, y le explicó que había sido encantado por una mala hechicera y que solo ella podía liberarlo de la fuente. Al día siguiente, ambos partirían a su país. Entonces durmieron hasta el otro día, y en cuanto salió el sol, se metieron en un coche tirado por 7 caballos blancos que llevaban plumas blancas en la cabeza, y tenían por riendas cadenas de oro. Detrás iba el fiel criado del joven rey, que se llamaba Enrique. El fiel Enrique se afligió tanto cuando su señor fue convertido en rana, que se puso 3 varillas de hierro sobre el corazón para que no se le rompiera por el dolor y la tristeza. El fiel Enrique subió al coche detrás de ellos y los acompañó, lleno de alegría por la libertad de su amo. Y cuando hubieron andado un poco por el camino, el hijo del rey oyó algo que sonaba detrás, como si algo se rompiera. Entonces se volvió y dijo: «Enrique, ¿se ha roto el coche?». «No, señor, no se ha roto, es solo una de las varillas que me puse en el corazón para que no estallara por la pena y el dolor cuando vos estabais encantado como rana en la fuente». Aún volvió a sonar otra vez y otra vez en el camino. Y el hijo del rey creía siempre que se rompía el coche, pero eran las varillas que se rompían en el corazón del fiel Enrique, porque su señor era ahora libre y feliz.